Estás escuchando La Garrota Informa, un proyecto del equipo de promoción de Hábitat Popular de Copadeso y Otpisu en el barrio Garrote. Buenos días, ¿cómo están? Arrancamos con el programa número 10. Hoy me acompaña en la conducción Denise. Está nuestra invitada especial Manuela Spitzer, ¿puede ser? Y también está Dani. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Hola, buen día. Buen día, compañeras, también del otro lado. Buen día, chicas, gracias por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Noche de los Lápices, ya que hace unos días, el 16 de septiembre, fue la conmemoración. Por otro lado, también tenemos como invitada a Manuela, obviamente, que va a ser entrevistada por Dani. Y bueno, y paso a recordarles, obviamente, que nos sigan en nuestras redes, en Instagram y en YouTube. Nos encuentran como Hábitat Popular Garrote y en Facebook como Promotoras H Barrio Garrote. Pueden suscribirse, darle like y por favor ayudarnos a seguir creciendo, obviamente. Bueno, quiero contar una noticia que nos enteramos hace poco. Este martes 19 de septiembre, gracias a Dios, arrancamos los proyectos de Otpisu. Ya todos están en su lugar de trabajo. Nos pone muy contentas a nosotras como compañeras que esto ya haya terminado y arrancar de cero, porque es algo que las compañeras necesitaban. Siempre después de la tormenta sale el sol y acá estamos de nuevo. Al final vamos a estar analizando unos discursos negacionistas de candidatos a presidente, así que te pedimos, Manuela, que te quedes hasta el final. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, voy a presentar a Dani, nuestra compañera, que acá la tenemos. Ella nos va a contar un poco sobre la Noche de los Lápices, algo muy importante y bueno, te damos la bienvenida, Dani. El 16 de septiembre de 1976 es recordado hoy en día como una de las trágicas fechas marcadas por la última dictadura militar que vivió nuestro país, que constituye uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante este periodo por mano de los militares. La Plata, una de las principales capitales universitarias del país, era un nido de varias agrupaciones militantes conformadas por los estudiantes que fueron perseguidos por el Estado. En este contexto, la noche del 16 de septiembre y días sucesivos, un grupo de jóvenes militantes fueron secuestrados de sus casas por miembros de la policía bonaerense. El operativo fue comandado por Ramón Camps y del batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército. La mayoría de los jóvenes tenían militancia política en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y agrupación estudiantil encuadrada en el peronismo de izquierda, y en la Juventud Guevarista, rama juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y algunos de ellos habían participado en la movilización reclamando al Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto estudiantil. En la primavera de 1975, ¿cuál fue otorgado más tarde? Abro un paréntesis acá, este fue uno de los principales hechos por el cual ellos fueron secuestrados. Fue así como estudiantes del normal número 3, como Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro, la mayoría de ellos integraban la UES, aún permanecen desaparecidos. Por otra parte, los integrantes de la Juventud Guevarista, como Gustavo Carotti, del Colegio Nacional Rafael Hernández, Emilce Moler y Patricia Miranda de Bellas Artes, Pablo Díaz del Normal 3, sobrevivieron al genocidio. Cabe destacar que no solo fueron secuestrados, sino también torturados y abusados sexualmente. Ninguno de ellos tenía más de 18 años. Es así como la fecha del 16 de septiembre quedó grabada en la memoria colectiva como la Noche de los Lápices. Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racero y Horacio Húngaro, presentes ahora y siempre.
Seguinos en Instagram y YouTube, Hábitat Popular Garrote. Seguinos y escuchá La Garrote Informa. Nosotros somos promotoras de Hábitat Popular Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba. y promovemos la ley de acceso justo al hábitat. Le, la, le, 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 la, le, 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 la, le, la, la, la. ¿Y por qué hablamos de hábitat? Porque el derecho al hábitat va más allá de la vivienda. Una vivienda adecuada es un derecho fundamental, pero no alcanza solo con la vivienda. Decimos que el derecho al hábitat va más allá de la vivienda, porque no comprende solo la estructura, O sea, puerta, ventanas, techo, pared, piso. sino también los servicios, El equipamiento básico de la casa, espacios correspondientes a la cantidad de personas que viven, acceso al agua potable, accesibilidad, escuela, centro de salud, transporte público, adecuación cultural. lugares para esparcimiento. Por eso pensamos al hábitat desde una perspectiva multidimensional. Ay, ay, ay. Bueno, como dijimos antes, estamos con Manuela Júpiter, nieta del trabajador naval desaparecido Alto Ramírez del astillero Las Tarzas, quien forma parte de la Comisión de Memoria, Justicia y Verdad de Zona Norte. Gracias por invitarme, así que la felicito porque el laburo que hacen es sumamente importante y súper lindo. La verdad que me da mucha satisfacción verlas re comprometidas con esto. En mi vida, por suerte, la construcción de la identidad de quiénes eran mis abuelos estuvo siempre presente. Mi vieja, cuando yo era chica, militaba en la agrupación Hijos, que acá en la zona norte, y nos llevaba a mí y a mi hermana a todas las movilizaciones. Hay fotos de mi hermana durmiendo en el cochecito, de mí con carteles, como siempre fue parte de mi identidad esa historia. Tal vez cuando era más chica era raro hablarlo, y siempre cuento lo mismo porque cuando yo iba al primario o los primeros años de secundario e intentaba hablar en la escuela de qué eran los desaparecidos, las señas me mandaban a callar. Me decían, no, eso mejor no hablemos. Eso lo tengo súper presente en yo estaba en séptimo, que en 2005, creo, 2004. Y le dije a la profe, che, no, porque quería hablar, era marzo y quería hablar de mi historia. Y la señora me dijo, no, eso no, mejor no hablemos, lo hablemos después. Y hoy, por suerte, ustedes tienen el 24 de marzo es un día nacional de memoria y los pibes hablan en la escuela de qué pasó en los 70, quiénes son las madres y las abuelas, quiénes eran los militantes desaparecidos. Y me parece que eso es un logro que tal vez yo en mi infancia no lo pude tener. Sí tengo la suerte de haberlo charlado por formar parte de una familia que sobrevivió a la dictadura, pero mis compañeros, los pibes que eran mis pares, tal vez no lo tenían tan presente. Bueno, mi abuelo era un tipo muy joven. Cuando se lo llevaron los milicos tenía 29 años. O sea que hoy yo, en la edad que tengo, soy más grande que mi abuelo. Eso es loquísimo. Siempre me impactó mucho esa situación, porque justo en esas fechas iba a estar de visita el marido de la reina Isabel, el príncipe consorte. Entonces ellos creyeron que era una buena oportunidad para hacer un gesto de soberanía, llegar, eran alrededor de 12 hombres y una mujer, de llegar allá y plantar banderas argentinas. Era la primera vez que flameaba la bandera argentina en el territorio malvinense. Y él era el más joven de los cóndores, tenía 18 años, ¿no? Eso también es algo como para reflexionar, digo, cómo pibes tan jovencitos estaban tan comprometidos ya con la historia argentina, con el patriotismo, con la simbología de la soberanía. Y nada, después de eso, lamentablemente, estuvo preso un tiempo en la cárcel del fin del mundo, porque de Malvinas los trajeron al territorio, al continente. Y estuvieron presos ahí junto con Dardo Cabo, que era otro gran referente de ese operativo, y María Cristina Berrier, que era su compañera, que lamentablemente falleció este año. Eso fue en el 66, si no estoy equivocada, 65-66, plenas dictaduras. Fue un gran acto. Es más, tenemos nosotros una carta que le escribió el general Perón a todos los cóndores, firmada por él, que le llegó también a mi abuelo, porque era un acto, ¿no? Ellos representaban a la resistencia peronista, con valores de peronismo, de justicia social, de igualdad, de soberanía sobre nuestras tierras.
Pero lamentablemente, como suele pasar muchas veces, eso fue absolutamente invisibilizado. No se sabe, en general mucha gente no lo sabe. Este año se hizo, gracias a un programa del Ministerio de Cultura para creadores audiovisuales, se hizo una serie que se transmitió por la TV pública y que hoy está en la plataforma Contar, que se llama Cóndor 900, una cosa así, porque era el destino, viste que los vuelos de avión tienen como un destino en números, y eso representaba el destino Buenos Aires-Malvinas. Después se las paso bien por las dudas, soy medio mala con los nombres, pero ahí pudimos ver un poco más reflejado desde la ficción también lo que fue el operativo y difundirlo, porque la realidad es que no se estudia en las escuelas, no hay como mucha construcción, me parece, de nuestra historia respecto al territorio malvinense. Pero bueno, nada, la vida del gordo empezó un poco así, a él le decían el gordo de la Fabiana, era su apodo. La vida del gordo empezó un poco así, ya desde muy pibe involucrándose. Y bueno, nada, cuando volvió acá, después de estar preso, que volvió a Villa Adelina, se conoció con mi abuela Rufi, que ellos habían intercambiado cartas porque la prima del gordo era la mejor amiga de mi abuela, y habían intercambiado cartas mientras él estaba preso. Y lo conoció el día que lo recibieron, los vecinos de Villa Adelina lo recibieron al gordo con honores como un héroe por haber hecho esa gesta soberana, y ahí ese día lo conoció mi abuela. Y nada, empezaron a salir, a estar de novios. Él al principio le costaba mucho conseguir laburo porque por haber estado preso en ningún lado lo querían contratar, y fue por un tiempo chofer de colectivos en Florida. Y bueno, finalmente encontró a través de otro compañero trabajo acá en el astillero Astarza, que era uno de los principales astilleros de la zona norte, donde se construían buques y barcos de importante tamaño. Y nada, por su compromiso militante se metió al toque en el sindicato y empezaron a formar lo que fue la lista Alesio, que tomó ese nombre a partir de la muerte de un compañero. La realidad en el astillero en ese momento es que no existían en ese momento los derechos de trabajadores que tenemos nosotros ahora. Digo, muchos de esos derechos llegaron a partir de la llegada del peronismo, y dentro del astillero había un montón de cosas que no ocurrían, como por ejemplo tener la ropa adecuada o la protección con máscaras, con tapones de oído para soldar adentro de los barcos, o tener la asistencia médica, el reconocimiento, no sé, de las comidas. Cosas que hoy en día sí las ves. Cosas que hoy en día están renaturalizadas, que nosotros tenemos en cuenta, no sé, que si vas a laburar tenés que tener 1 hora de descanso para comer, que tenés que tener la ropa adecuada, el reconocimiento de, no sé, horas extras. Uh-huh. Y en ese momento, este año justamente se cumplen 50 años de esa toma del astillero, donde los compañeros se organizaron para reclamar por sus derechos y lograron un montón de cosas que no solo vieron reflejadas ellos en ese sindicato, en ese astillero, sino que vemos, como bien decís, en todos los trabajadores hoy en día. Y a partir de eso él se volvió un referente dentro del sindicalismo, empezó a militar en la JTP, que era la Juventud de Trabajadores Peronistas, dentro de la organización Montoneros. En el 75, a partir de ese compromiso que él tenía en el sindicato, fue marcado por las patronales, por gente dentro de la fábrica, dentro del astillero, y fue secuestrado por la AAA, ¿no? La AAA era una fuerza parapolicial que existió en el gobierno de Isabel Perón. Él ahí fue secuestrado y torturado durante varios días, junto con otros 2 compañeros, con el Tano Mastinú y con Jorge Velarde. El Tano Mastinú también era un referente del astillero que hoy está desaparecido. Jorge Velarde es un compañero al que queremos mucho, que sobrevivió a la dictadura. Y nada, esos días en pos de amedrentarlo, ¿no? Porque en ese momento todavía no ocurría tan fuerte como empezó a ocurrir a partir de marzo del 76, pero sí, ¿no? Los torturaban para sacarles información, para que tengan miedo, para que dejen su compromiso con el sindicato. Y luego de eso, a partir de un reclamo que hicieron los trabajadores de Astarza, que hicieron un paro, que visibilizaron que había 3 compañeros que estaban desaparecidos, que no se hablaba de desaparecidos en ese momento, ¿no? Pero sí como que no sabían dónde estaban, qué les había pasado. Y nada, lo devolvieron, lo tiraron en la Panamericana, en la ruta. Mi abuela siempre relata, muy difícil, ¿no? Pero es parte de nuestra historia, ¿no? Ella siempre relata que él estaba sumamente lastimado, que se lo veía como
muy desanimado. Jorge Velarde, que es el compañero que sobrevivió, decía que el gordo, a pesar de las torturas fuertes que le hicieron, no dijo nada, nunca habló nada, y otros compañeros nos contaban también que él decía que nunca más lo iban a volver a agarrar así, que él no iba a poder soportar de nuevo estar en una mesa de tortura. Bueno, nada, después de eso, obviamente su compromiso no aflojó y siguió poniéndole el cuerpo, siguieron trabajando. Ellos, a partir de la dictadura, acá justo el mismo 24 de marzo del 76, en el astillero Astarza llegan camiones del ejército y se llevan compañeros directamente desde ahí, con listas que había entregado la patronal, o sea, los jefes del astillero tenían listas con los compañeros que estaban en el sindicato o que tenían algún tipo de compromiso con la agrupación, y se los llevaron directamente de ahí. La mayoría de ellos están todos desaparecidos, muchos fueron derivados a Campo de Mayo, otros a la ESMA. Pero actualmente no sabemos nada de sus paraderos. Y a partir de eso, el gordo, mi abuela y mi mamá, que ya tenía 5 años, tuvieron que vivir en la clandestinidad, o sea, escondidos. Siempre hablan los compañeros que sobrevivieron a la dictadura de esta cuestión de la familiaridad, ¿no? De que tal vez uno no era hermano de sangre con el compañero, pero sí que había mucho afecto, mucho amor, y que por eso se empezaron a cuidar y tal vez vivían todos en una casa escondidos. Mi abuela siempre relata que ella, como era jovencita, y en esa época había mucho machismo, mucho más que el que hay ahora, entonces le tocaba la tarea solo a ella de cuidar a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces tenía una guardería donde venían los compañeros con sus hijos chiquitos, los dejaban y ella los podía cuidar porque tener que irse, andar escondidos, que no sabía qué te iba a pasar, era como peligroso, ¿no? Entonces había que tener la protección de esos niños. Y la abuela Rufi estaba como a cargo de esos espacios, por eso hoy muchos de los pibes que ya no son tan pibes, ¿no? Que sobrevivieron a todo ese espanto, la quieren muchísimo, le dicen tía, la llevan en el corazón, porque fue la niñera, ¿no? Fue quien se ocupó de cuidarlos, de darles amor, mientras no sabía qué estaba pasando con sus papás. Pero sí, para ellas siempre relatan esos momentos de haber vivido... escondidas, con miedo, de tener que bajarse a las corridas de un tren, de tener que salir corriendo de una casa porque venía un operativo de los milicos. Pero por suerte, y gracias a la ayuda y a la solidaridad de todos estos compañeros que las cuidaron, que las guardaron, que las protegieron, hoy están con vida, ¿no? Porque la realidad es que lamentablemente muchas mujeres y muchos niños y muchas niñas sufrieron y cayeron en manos de los milicos de costado, ¿no? Por estar vinculados solamente con un militante político. Bueno, justamente a la vuelta de la democracia, un poco la tarea que tomó Rufi, mi abuela, fue la de empezar a contactar a esos hijos que habían quedado, ¿no? Empezar a buscar a todos esos pibes y esas pibas, también con la posibilidad y con el anhelo de eventualmente poder juzgar a los genocidas, ¿no? Nosotros tuvimos esos juicios a las juntas que se vieron en la peli esta de Darín que salió este año, que es sumamente importante para que llegue la temática a un montón de gente que la desconoce o que mira para otro lado y demás. Pero bueno, después eso con el menemismo se hizo el indulto y volvimos hacia atrás. Pero la tarea de Rufi durante los 80s y fines de los 80s y los 90s era salir a buscar esos pibes, salir a buscar esos relatos y construir la memoria de, qué había pasado con los compañeros. Porque hubo durante un montón de tiempo, no se sabía qué pasó, qué no pasó, dónde estaban, qué les habían hecho. Rufi siempre relata de pensar que tenía compañeros desaparecidos y encontrárselos en una estación. Y toda esa emoción que conlleva, ¿no? De encontrarte con alguien que pensaste que había fallecido. Siempre había un relato muy lindo de un compañero que nosotros queremos muchísimo, que era el Gallego Nieto, un gran referente también acá en la zona norte, en San Fernando, que lo habían enviado a la clandestinidad en Córdoba, que ellos se habían despedido en una estación de tren y no se habían visto más, y se encontraron después recién a la vuelta de la democracia en Retiro. Imagínense, ¿no? Eso de tener un amigo tan cercano, tan querido, que pensaste que había fallecido y encontrártelo de casualidad en la estación de tren. También con el miedo, ¿no? Porque, me parece que ahora nosotros estamos mucho más tranquilos y sabemos que hay cosas que no van a volver a pasar, pero en ese momento no se sabía cuándo podían volver los milicos, ¿no? Habían amenazado a Alfonsín, sitiándole la casa, haciéndole operetas en los cuarteles. Entonces no sabíamos cuándo ellos no sabían.
era prácticamente un miedo constante que vivían, ¿no? Claro, porque no sabían cuándo podía volver a pasar. Y fue un momento, me parece, muy oscuro para todos en general, como bien dijiste vos al principio, pero en particular para aquellos que lo vivieron en primera persona. Entonces, nada, la comisión empezó un poco así, recolectando esos testimonios, buscando esos compañeros, buscando esos hijos que habían quedado solos, y buscando, testimonios de, bueno, che, vos vivías acá a la vuelta levantaron un compañero, viste quién era, si era un auto, si eran dos, qué color, si estaban vestidos de policía o del ejército, si eran civiles. Y nada, empezaron así, por suerte, en el 2003, a partir de la llegada de Néstor Kirchner y el reconocimiento de los derechos que reclamaban los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes, empezamos a tener juicios, pudimos poner a Videla en cana y Videla se murió preso, ¿no? Que todas esas personas que fueron responsables de la muerte, de la tortura, de todos los crímenes que se vivieron en los centros clandestinos, todavía falta un montón de gente por juzgar, todavía faltan los civiles, pero bueno, la comisión empezó a trabajar sobre eso, generando acá en la Plaza Canal un acto todos los años para recordar la memoria de la zona norte. La Plaza Canal era un espacio donde los trabajadores del astillero Starza hacían ollas populares para los vecinos incluso acá del barrio Garrote. Rufi siempre también venía acá al barrio a ayudar con las familias. Los compañeros del astillero Starza no solamente militaban por sus derechos, ¿no? por conseguir estas luchas propias, sino que trataban de ayudar a los vecinos del barrio, a contener. Rufi, por ejemplo, hablaba de que había grupos de mujeres que eran las esposas de los trabajadores y que tejían los ajuares para los bebés. Entonces, cuando había una mamá que iba a tener un niño y que no tenía como el sustento para comprar la ropita o los pañales y esas cosas, ellas tejían y le llevaban el regalito, o ponían guita entre todos para comprar los útiles escolares y los delantales para cuando empezaban las clases. O si había... el gallego siempre contaba que había muchos barrios en los que si llovía no se podía circular porque era todo puro barro, entonces compraran los baldosones y ponían los baldosones para que la gente pudiera salir del barrio a laburar, a ir a la escuela. Había como una conciencia de la solidaridad, de la comunidad, del colectivo. Y nada, entonces por eso la comisión empezó a armar acá en la Plaza Canal todos los años para conmemorar esos compañeros el acto. Siempre es una semana después del 24 de marzo, porque nada, el 24 vamos todos a la plaza, en Plaza de Mayo. Y también nada, empezaron a elaborar los juicios, que es una tarea que hoy siguen llevando adelante, porque todavía hay las patas grandes, las estructuras más altas de los milicos fueron juzgadas, pero todavía hay un montón de causas que siguen en pie. La pandemia medio con poco nos tiró para atrás, el macrismo también, durante los 4 años de Macri hubo muy pocos juicios, y bueno, a partir de la pandemia se nos complicó, pero se hicieron muchos juicios de manera virtual. Mi mamá, por ejemplo, declaró en el juicio de Campo de Mayo a través de una plataforma virtual, de un Zoom, un Meet, unas de esas. Y nada, la comisión lleva adelante también las actividades con los familiares, porque a veces está bueno que haya algún tipo de contención social, psicológica hacia esas personas que han sobrevivido todas estas cosas que charlamos, que perdieron a sus padres, a sus hijos y que están muy solas también. Entonces se hacen como grupos, reuniones mensuales donde se juntan todos los familiares y comparten, un mate, unas galletitas, pero también charlan de qué están haciendo, qué les pasa, en qué pueden colaborar. Y aparte también hacemos una actividad muy linda que son las baldosas de señalización, que no sé si habrán visto en algún lado. Acá en el barrio hay una baldosa. Bueno, eso es una actividad divina porque a mí me gusta mucho pensar en la construcción colectiva de la memoria, ¿no? Que no quede solamente en mí, que tengo un abuelo desaparecido, sino que quede en ustedes que son del mismo barrio, que caminan las mismas calles. Y eso está bueno porque ponemos, la confección de la baldosa empieza desde el primer momento en el que se arma el baldosón, se ponen las letritas, se ponen los dibujitos, no sé qué, hasta el día en la que se coloca, que vienen los familiares, que vienen gente a recordar a la persona por la que se pone la baldosa. Y nada, actualmente estamos dentro de la Mesa de Derechos Humanos de la Nación, donde están las abuelas, las madres, los hijos, familiares y otras organizaciones más.
Y participamos de diversas actividades de visibilización, también participamos de actividades de repudio, en el caso, como bien dijeron ustedes, cuando se manifiestan discursos negacionistas en los medios de comunicación, tratamos de oponernos a eso y generar también nuestra voz al respecto. Este año, por ejemplo, tuvimos la suerte, a mí me tocó en particular, participar de una reunión con el presidente Lula da Silva, junto a organismos de derechos humanos. Eso para mí fue tremendo, es un orgullo súper grande representar a la organización, a la comisión, pero también tener el honor de conocer a un referente de Latinoamérica como es Lula. Así que nada, viene un poco por ahí la tarea de la comisión. ¿Cómo es el avance de los discursos negacionistas? Mira, te voy a ser recontra honesta, a mí me da miedo. Yo siento mucho miedo, veo a mi vieja llorando, asustada, veo a mi abuela preocupada también. Yo creo que hay un montón de cosas que por el nivel de comunicación que tenemos entre las personas ya no van a volver a pasar. Digo, en los 70 no había celulares con cámara. Entonces, creo que hay un montón de cosas respecto a las desapariciones que creo que no podrían volver a pasar, ¿no? Que ya estamos en un nivel un poco más avanzado. Sí creo que los discursos negacionistas nos tiran para atrás, queriendo negar las cosas que nos tocaron vivir como sociedad. Por eso, a veces, aunque sea duro, hablar de los abusos sexuales, de las torturas, de las picanas, hay que decirlo, porque eso es lo que ellos quieren, ¿no? Yo ayer escuchaba el debate de vicepresidentes y la veía a Victoria Villarruel, tipo, ella así, canchera, nariz parada, no sé qué, reivindicando a los milicos, y digo, che, loca, ¿no te da ni un poquito de vergüenza? Ni un poquito. Entiendo que ella viene de una familia de milicos y que representa todo lo contrario a lo que representamos nosotros y nosotras, pero me parece que hay cosas de las que no podemos volver atrás. Empezamos a ver también esto, las madres y las abuelas, ya quedan poquitas abuelas de Plaza de Mayo, que solamente 2 sobrevivientes, 2 abuelas que están vivas. ¿Qué va a pasar cuando ellas ya no estén, no? Y ahí es esto que decías vos del rol de las juventudes. ¿Cómo hacemos nosotros para seguir reivindicando esa lucha? ¿Cómo hacemos para seguir encontrando esos hijos que faltan? Porque ya son hijos que no son bebés, son personas de 50 años, que hasta capaz tienen nietos ellos mismos y que no dudan de, che, estos serán mis padres, no serán mis padres, quién soy, quién no soy. Entonces, me parece que esos discursos de odio, esos discursos que siguen buscando el silencio, el oscurantismo, están presentes, pero me parece que en esas personas específicas, ¿no? En esa gente que está directamente vinculada con los milicos. Yo creo que más allá de que hay muchos jóvenes que están cerca de Milei, o de Victoria Villarruel, o de La Libertad Avanza, el discurso del negacionismo respecto a la dictadura no está tan vigente entre los pibes. Yo tengo, por suerte, vínculo con muchos jóvenes por mi militancia, por mi laburo, y hay muchos pibes que laburan en el programa Jóvenes y Memoria, y eso lo trabajan un montón de chicos, en un montón de escuelas, de un montón de realidades. Hay un montón de pibes que gracias también a la comunicación o, no sé, al cine pueden descubrir qué es lo que pasó, si es que en sus casas no lo charlaron. El hecho de que exista el feriado y el Día Nacional de la Memoria el 24 de marzo obliga, entre comillas muy grandes, a los profes, a las seños, a hablar de qué es lo que pasó en la dictadura con los pibes. Entonces ya hay una base de conocimiento. Yo creo que hay que seguir buscándole la vuelta y por sobre todo visibilizar estos discursos y ponerle un freno con verdad, con memoria por sobre todo, y seguir luchando, seguir caminando, golpeando las puertas que sean necesarias para obtener la justicia, no solamente y ser conscientes de eso. Los milicos no vinieron porque tenían ganas, vinieron porque alguien los impulsó, y ese alguien que los impulsó eran los poderes económicos, que son los mismos, me parece a mí hoy, que impulsan a Milei, que acompañan a Patricia Bullrich, ¿no? Esos que quieren quedarse con una tajada de plata que debería ser para todos por igual y que se la quieren llevar ellos solos, ¿no? Que no les importan los derechos de los trabajadores, que no les importan los derechos de las mujeres, que no les importan los derechos de los jóvenes, que no les importa que haya un barrio que pueda estar urbanizado y que la gente viva en buenas condiciones. Yo creo que directamente no le importan los derechos de las personas, solamente de ellos y los que tienen plata, digamos, porque a nosotros no nos llega ni una tajada porque estamos a lo último del vaso, así que... Para mí que también hay que más inculcar a los jóvenes, obviamente somos muchos. Uh-huh. Hay también ahora otra vista, o sea, hay más gente, adolescentes, o como quieran llamarlos, que están al tanto de esto como nosotros. Uh-huh.
capaz que estamos más ocultos y dicen, bueno, no hablamos de esto porque es delicado. Claro. Frente a mí, que yo tengo a mi abuela también que trabajó en las Tarzas, mi abuelo que fue desaparecido, se lo llevaron en la época esa de los militares y todo eso. Y ellos nos contaban un poco, ¿viste? Pero muy por encima, como que muy cuidado porque te decían, fíjate dónde hablas, Claro. fíjate a quién le contás. Claro. O sea, era algo muy raro y ahora, frente a lo que estábamos escuchando, es algo así como que nos agarra pudor. Claro. O sea, es algo muy delicado de lo que quieren ocultar y no va así. Claro. Y para mí no van a poder igual. Yo creo que no. Porque no, somos no. un montón que estamos frente a esto. Totalmente. Pero bueno, espero que la gente recapacite y vea lo que está pasando y lo que va a pasar. O sea, porque si nos costó mucho llegar hasta acá, hasta que se haga todo a la vista, que todos sepan lo que pasó y lo tengan muy inculcado y volver atrás, Claro. es un montón. Es un montón. O sea, para mí no. Yo confío, a veces me cuesta un poco más, a veces me cuesta un poco menos, pero confío en el pueblo argentino. Yo creo que hay un montón de cosas que no vamos a querer repetir como sociedad y que, digo, ¿por qué si cuando Messi mete un gol y ganamos el Mundial, amamos nuestro país y después cuando tenemos que defender lo nuestro, el agua, nuestros recursos naturales, nuestras políticas públicas, nuestros derechos, no podemos amar nuestro país de la misma forma? Claro. Entiendo que ahí hay algo que se tiene que hacer desde la dirigencia política o quienes estamos involucrados en la política para revertir esa situación, pero me parece que ese sentimiento, ese amor por la argentinidad existe. Entonces digo, ¿cómo salimos a buscarlo, no? Yo creo, y chiquitito para que podamos seguir, me parece que hay que ser consciente y pensar que el negacionismo no es únicamente respecto de los crímenes de la dictadura, ¿no? Respecto de las torturas, respecto de los secuestros, de la apropiación de bebés, sino también un negacionismo respecto de las políticas públicas y las políticas económicas, ¿no? En la dictadura no solo contrajimos una deuda con el Fondo Monetario, sino que desvalorizamos nuestra industria nacional, que no reconocimos los derechos de los trabajadores, no reconocimos los derechos de los estudiantes. Entonces me parece que hay que pensar el negacionismo como una cuestión integradora de todo eso, no solamente de los crímenes de lesa humanidad, sino de todas las políticas que se llevaron adelante durante el periodo de dictadura más fuerte. Vamos con un poquito de música y ahora volvemos con el programa. Dejaste otra vez enredado en un porqué, clavado en sangre descubre a tu corazón latiendo verde. Fue sin más un instante de mentira por verdad, lo que pudo completar un laberinto de promesas que al final niega sus puertas. Volé bajo la lluvia en un pájaro de papel, solo por volverte a ver sentí palabras dulces flotando de tu prisión. Viva la revolución, volé bajo la lluvia en un pájaro de papel, solo por volverte a ver sentí palabras dulces flotando de tu prisión. Viva la revolución, da, da, da. Shoo, da, da, da. Shoo, da, da, da. Shoo, da, da, da. Al cruzar un mar sin país hasta un país sin mar, añoraba tu querer. Bueno, volvemos, gente, ya estamos de nuevo acá en el aire y queremos informarles un poco sobre nuestras redes sociales para que no se olviden. Nuestro Instagram es Hábitat Popular Garrote, estamos también en YouTube, Hábitat Popular Garrote, y en Facebook Promotoras H Barrio Garrote. Síganos, por favor. No, nos encuentra también, para que sea más fácil, anclado los links en Instagram, en el perfil. Vamos a pasar al último segmento,
que lo anticipamos al principio de la mano de Mai. Y Manuela, te invitamos a que puedas darnos tu mirada sobre estos dichos. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero comentar algunos de los comentarios negacionistas de los candidatos postulados en nuestras elecciones de octubre de 2023. Bueno, empezamos con el primero. El primero es Milei, que dice: los que primeros que hay que reconocer es que el número de personas es una mentira, que no fueron 30.000 desaparecidos. La causa por la cual mienten por el número, es la cuestión de caja, para poder conseguir financiamiento. Lo otro que hay que entender es que una guerra es una guerra. ¿Y vos qué opinás, Mar? Durísimo, pero está buenísimo que hablemos de estas cosas. Por un lado, yo creo que culturalmente, socialmente en nuestro país, el número de desaparecidos ya está cerrado. Digo, seguir debatiendo sobre si no, es como una locura. Y me parece también, hace poco estuvimos señalizando un centro clandestino de detención en Martínez, en San Isidro. Y habló el hijo de un compañero que fue torturado en ese lugar, Javier Timerman, su papá era Jacobo Timerman, y dijo y algo que me pareció súper sensato, que el número obviamente es 30.000 y nosotros no lo vamos a discutir, pero la realidad es que mucha gente, más allá de los 30.000 desaparecidos, quedó afectada por la dictadura. Los sobrevivientes, que no están en ese número, los familiares que perdieron una persona no están en ese número. Nosotros como hijos y nietos de esas personas que ya no están también perdimos un montón. Entonces me parece que seguir dando vueltas en eso es una locura, digo, pero viene de la mano de todo lo delirante que es Milei, ¿no? Yo creo que incluso a nivel mundial reconocen que hay 30.000 desaparecidos y reconocen la tarea de los organismos de derechos humanos de la Argentina, ¿no? Esta semana la UNESCO, que es un organismo mundial, reconoció el Museo de la Memoria que está en la Exesma, que no sé si lo conocen, pero que es una muy buena experiencia, es muy duro también, pero es una muy buena experiencia para saber qué es lo que nos tocó vivir. Fue reconocido como... no me sale... algo de la humanidad, es como... Patrimonio, gracias, Patrimonio de la Humanidad. Y eso quiere decir que no lo van a poder tocar. Que venga el gobierno que venga, ese lugar tiene que prevalecer ahí, porque es un símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Yo creo que... quería volver a esto que decías de la guerra. Ellos hablan mucho de la teoría de los dos demonios, ¿no? Que los milicos accionaron porque las organizaciones militantes eran violentas o portaban armas o tenían operativos. Yo creo que no hubo una guerra porque cuando el Estado es quien toma las medidas de represión, quien toma las medidas de violencia, todos quedamos como en desventaja, ¿no? Porque nadie tiene tanques o armas o todo el aparato represivo que tuvo la dictadura para llevar adelante los crímenes. Entonces me parece que terrorismo hubo uno solo y fue el terrorismo de Estado que ejercieron los militares y todos sus cómplices civiles en los 70. Duro. Después tenemos el de Villarruel, que dice... Quiero brindar un homenaje a quienes en Argentina se le niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo. Me refiero a las víctimas del terrorismo, es decir, a cada argentino y extranjero que fue asesinado, secuestrado, herido, volada a su casa con una bomba por organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, un poco va en sintonía de lo mismo. Yo conozco muchos compañeros que sobrevivieron a la dictadura, que eran parte de la organización Montoneros, y ellos siempre dicen que nunca volverían a accionar de la misma forma, que nosotros como generación tenemos otro montón de herramientas desde la democracia que nos permiten hacer frente al avance de un gobierno de derecha, y ellos no lo tuvieron, ellos vivían en constantes dictaduras. Por ejemplo, dictaduras que les impedían hablar de peronismo, dictaduras que impedían que ellos votaran a los representantes que querían tener,
dictaduras que los obligaban a esconder libros, a no poder cantar canciones, a no poder leer determinados textos, y respondieron a toda esa violencia tal vez con violencia. El tema es que ahí el Estado lo que tendría que haber hecho es juzgarlos como corresponde en un juicio, llevarlos a la cárcel si es que habían cometido delitos, no torturarlos, encerrarlos y desaparecerlos. Entonces ahí está la gran diferencia, me parece, con esto que plantea Villarruel. Si ellos realmente habían cometido todos esos delitos que ella menciona, ¿por qué no los detuvo la policía y los llevó a la cárcel? Porque había algo muchísimo más grande, ¿no? Digo, porque ahí entendemos este plan Cóndor que se menciona siempre de las dictaduras que se dieron no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, en Chile, en Uruguay, en Brasil. Cuánta gente que fue torturada, desaparecida, secuestrada de la misma forma que acá en la Argentina, en otros países. O sea que había un plan de exterminio de determinada gente, de toda una generación. No era una cuestión como aislada de que, nos pintó, bueno, a ver, vamos a hacer esto. No, había un plan para eliminar a estos trabajadores, a estos estudiantes. Ustedes hablaban al principio y la motivación de este programa un poco sobre la noche de los lápices, ¿no? Y los pibes que militaban, yo no sé si ustedes sabían, el 70% de los 30.000 desaparecidos eran pibes menores de 30 años. Y las más chiquititos tenían 14. Cuando nosotros hay un compañero referente de la zona norte, un caso referente que es el negrito Avellaneda, que era un pibe que militaba en el PC, en el Partido Comunista, tenía 14 años cuando se lo llevaron. Y le hicieron cosas horribles. A un pibe, un nenito, que lo único que militaba tal vez por el boleto estudiantil, como decían ustedes, pero que también salía de la escuela e iba a un merendero a ayudar, a dar un plato de comida caliente a una persona que no tenía, a ayudar a los niños en un apoyo escolar, a que aprendan a leer, a que aprendan a escribir. Como decíamos antes, los trabajadores de Astarza que ayudaban a las mamás del barrio, que ayudaban a los vecinos a poder tener una vida digna. Eso era un poco, la generación de los 70 y más esos pibes y esas pibas, lo que querían era un mundo igualitario. No querían violencia, como dice Villarruel. Nuestros militantes, nuestros compañeros, querían vivir en un mundo digno, donde nadie pase hambre, donde todos podamos laburar y tener un salario digno, tener nuestros derechos como corresponde. Que tener, ustedes no sé si yo este registro lo tomé hace poco, pero muchos pibes que tal vez eran más chicos que nosotras ya tenían niños y ya formaban familias porque creían en un país donde se podía vivir mejor. Ellos amaban a Argentina. El tema es que los mataron y no los dejaron seguir construyendo su proyecto de vida. Ellos soñaban, yo siempre trato de... yo tengo muy pocas cosas que me conectan con mi abuelo porque no lo pude conocer, pero construí su figura a través de lo que me contaban otros compañeros, a través de leer cosas que él escribía. Y él hablaba de construir un mundo mejor para los que vendrán, ¿no? Para los hijos, para los nietos. Y eso es con lo que yo me quiero quedar. No, me parece que esta Mina Villarruel o Milei o incluso Patricia Bullrich, porque no hay que... Hay que reconocer que de los dos lados viene lo mismo, plantean lo mismo. Yo siempre digo que Milei y Bullrich tienen distinto peinado, pero representan a las mismas personas. Ellos nos quieren hacer creer que hubo una guerra y que ahora había dos demonios, que los milicos tienen culpa, pero que la militancia también, y la realidad es que no, que el Estado es el que avanzó por sobre nuestros derechos y el Estado es el que secuestró, asesinó, violó, torturó, desapareció. Porque vuelvo a lo mismo, y eso me parece importante cuando charlemos de estas cosas con vecinos, con otros pibes, con otras pibas. Si los montoneros hicieron cosas que estaban mal, deberían haber sido enjuiciados de manera legal, no de la forma en la que lo hicieron. Me parece que ahí radica fuerte la diferencia. Me quedo sin palabras al escucharte. Y bueno, y por el último era Bullrich, como dijiste recién, fue en una frase que dijo: muchos de los que estuvieron en la guerra de Malvinas terminaron injustamente presos sin el reconocimiento de haber estado luchando por la patria. Bueno, el caso de Malvinas es también es tremendo. A mí me da mucha tristeza porque, primero, por esto que les contaba al principio, en mi familia la causa Malvinas está súper arraigada por esta gesta de los cóndores, por esta gesta del gordo.
y saber que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo siempre son las juventudes las que quedan atravesadas por estas cuestiones, porque en ese momento el servicio militar era obligatorio y la mayoría de los soldados que fueron a la guerra eran pibitos. Eran pibitos que no tenían ningún tipo de experiencia respecto de las prácticas militares. Que fue como, a ver, ¿cuántos años tenés? 16, adentro, 17, adentro. Y no tenían ni la ropa, ni el equipamiento, ni el entrenamiento. Yo no tengo idea cómo se entrena uno para ir a la guerra, pero entiendo que en el ejército te capacitan para esas cosas. En este caso, nuestros pibes no tenían ningún tipo de capacitación. Eran incluso... yo tuve la suerte de escuchar, de reunirme varias veces con excombatientes, y había un caso de un compañero que venía de Corrientes, ¿no? Decía, yo estaba acostumbrado a andar en camiseta todo el año, porque en Corrientes hace un calor tremendo, y me mandaron con una camperita y un jogging a Malvinas a morirse de frío. No tener para comer, estar atravesado por las bombas, por la muerte, por el miedo y demás. Yo concuerdo en que a los combatientes de Malvinas no se los reconoció como debían, ¿no? Digo, después de que volvieron de la guerra, los tuvieron escondidos en Campo de Mayo para que la gente no viera que estaban desnutridos, que estaban lastimados, que, todas las condiciones de salud mental en las que volvieron. Muchos de esos sobrevivientes de la guerra terminaron llegando a continente y quitándose la vida por no tener el acompañamiento adecuado. Y vuelvo a esto, yo soy peronista, soy kirchnerista y estoy agradecida con Néstor y Cristina que reconocieron, más allá de los derechos y de los organismos de derechos humanos de los sobrevivientes de la dictadura, que reconocieron a los combatientes de Malvinas. Yo vuelvo a esto, cuando yo era chica, capaz que los chicos se acuerdan, los combatientes de Malvinas pedían monedas en el tren, que iban vestidos con la ropa de guerra, que tal vez ya les quedaba chica, que era viejita, pero subían al tren porque no tenían para comer, porque nadie les había reconocido nada. Y a partir del gobierno de Néstor y Cristina se les dio se les reconoció, claro, se les reconoció una pensión como héroes de guerra, que obviamente una pensión no te alcanza, porque uno no puede vivir de un plan, eso está claro, lo sabemos todos. Pero una pensión te puede ayudar a mínimo bancar el plato en la mesa, ¿no? Bancar la comida en la mesa, para vos, para tus hijos. Muchos de ellos se involucraron en la política. Yo conocí a uno de los compañeros que trabajó en un área específica del gobierno de la provincia de Buenos Aires de salud mental, de asistencia a los sobrevivientes, a los combatientes de Malvinas. Pero todavía, hay un montón de cosas que falta hacer. Para mí, por ejemplo, volviendo a lo que hablábamos en el bloque anterior del Mundial, ¿no? Y que la canción del Mundial diga por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Eso también es una reconstrucción de nuestra memoria colectiva, ¿no? De reconocer a esos héroes que fueron escondidos y que Patricia Bullrich, entre otros, también quiere seguir tapando, porque ella defiende a las cúpulas, ¿no? A los militares que estaban a cargo de todos esos pibes. Y en Malvinas se repetían muchas de las cosas que pasaban en los centros clandestinos de detención, como por ejemplo las torturas. Hay muchos relatos de excombatientes que cuentan haber sido estacados en el suelo abajo de la lluvia. El frío, imagínense el frío que debe hacer en Malvinas, abajo de la lluvia, todo empapado. Ella quiere lavar, por eso digo, ella responde y quiere cuidar, no a los combatientes, a los pibes que eran colimbas. Ella quiere cuidar a las cúpulas que tomaron las decisiones de llevar a esos pibes a la guerra. Yo, creo que fue el año pasado o el anterior, que la escuché a Cristina decir algo que a mí me conmovió muchísimo y que siempre nosotros decimos que las madres de Plaza de Mayo son las madres de la democracia, pero que también hay que reconocer que los combatientes de Malvinas son los padres de la democracia, porque a partir de la guerra y de eso que ellos tuvieron que atravesar, que fue durísimo, se terminó la dictadura, ¿no? Y a partir de eso, de ese error político que cometió Galtieri, que cometieron las Fuerzas Armadas, es que se cierra la dictadura y comienza el periodo de elecciones y la llegada de Alfonsín, la llegada de la democracia. Pero me parece clave, no entrar en ese juego que nos quieren vender espejitos de colores, Bullrich, Milei, Villarruel,
a Bullrich le importa, cuando ella fue ministra de Seguridad, hablaba de la doctrina Chocobar, ¿no? De defender a un policía que había disparado a un pibe porque creyó que le iba a robar. Esas cuestiones de gatillo fácil me parece que hay que erradicarlas. Yo, en la Comisión de la Memoria, militamos junto a Raquel y Jorge Huitis, que son los papás de un pibe que mató a la policía en el año 2000, en un operativo donde él no tenía nada que ver, lo habían secuestrado con su auto para ir a sacar plata del cajero, y la policía los persiguió y le disparó a él y al pibe que estaba robando. Y tanto Raquel como Jorge, siempre que hablan de la causa, defienden a su hijo y al pibe que había salido a afanar. Porque detrás de ese pibe que sale a afanar también hay una falencia del Estado, una falencia de las condiciones de vida que lo impulsan a esa situación, ¿no? Entonces, Patricia Bullrich quiere venir a vender, como decía la compañera, una cuestión de poner en duda si los milicos eran héroes o no. Yo creo que los verdaderos héroes de Malvinas fueron los pibes, fueron los colimas, no los sargentos, los capitanes, todas esas cosas de jefes, ¿no? Del ejército. Me parece que es clave ahí hacer la diferencia. Claro, esa fue mi duda ayer, porque yo decía, ¿cómo un chico que recién sale a la guerra a defender va a venir ahora a reprimir porque no vuelven bien de una guerra? Entonces esa era mi duda ayer y bueno, y después la pude solucionar. ¿Y vos qué pensás al respecto? Cuando yo leí esa frasecita yo decía que yo estaba a favor, porque para mí era injusto de que a los héroes de Malvinas que salieron a pelear lo tengan que meter preso, pero después acá hablando con mis compañeras como que más o menos, ahí dije, no, es verdad, esto estaba equivocada yo. Pero porque yo ya decía eso, de que alguien que sale recién, un adolescente, a defender las Malvinas no puede venir después a reprimir o a matar, porque ya vienen mal ellos. Pero no, después ya me quedo. Y ahora con lo que vos terminaste de decir, es como que me terminó de cerrar todo el... Bueno, muy bien. Está buenísimo eso, que ustedes puedan tomar las frases, lo que escuchan en los medios y reflexionar. Yo no vengo acá con la verdad absoluta, chicas. Yo vengo a contarles mi historia o la historia de mi familia y mi historia militante, pero está bueno que ustedes investiguen. Esto me hace ruido. Y entonces buscar un testimonio de acá, un testimonio de allá. Me parece que eso es lo primero que nosotros podemos hacer como ciudadanos, es estar informados y ser responsables con lo que absorbemos, que leemos en la tele, que vemos en el TikTok, que vemos en las redes. Tenemos que absorber esa información con responsabilidad. Me parece que eso es sumamente importante. Bueno, ¿cómo continuar, no? Después de esta entrevista, de esta charla, de todas tus respuestas. Vamos llegando al cierre del programa, así que te agradecemos un montón el haber venido, haberte expresado de la manera que te expresaste y llegar a tocar nuestros corazones con tu testimonio. Erizarnos la piel. Literal. No, gracias a ustedes por el espacio y de nuevo felicitaciones por construir esta radio, este espacio de reflexión. Felicitaciones por el Instagram también y a disposición siempre que necesiten para seguir charlando, chicas. Muchas gracias. Bueno, entonces pasamos a recordarle las redes, ya que decís. En Instagram y en YouTube nos encuentran como Hábitat Popular Garrote y en Facebook como Promotoras H Barrio Garrote. Desde ya, muchas gracias. Chau, chau. Transformar la realidad, democratizar la voz y la palabra, luchar contra las formas injustas de vida. La Garrote informa.